En el otoño de 1892, el conde Carlos Santiago conoció a María Victoria, bajo circunstancias dictadas no por el deseo, sino por la más profunda de las necesidades. Durante 5 largos y silenciosos años, el amor que una vez sintió por su difunta esposa, Isabel, se había transformado en un juramento de soledad perpetua, un luto que se negaba a ceder ante el paso del tiempo, y que mantenía a la majestuosa hacienda a la sombra, sumida en una penumbra constante. Este juramento, hecho en un lecho de muerte, había definido cada uno de sus días, convirtiéndolo en un prisionero de su propia memoria, y de una culpa que no entendía del todo, hasta que un descubrimiento inesperado, oculto en el lugar más íntimo de la mujer que juró honrar, lo cambió todo para siempre. ¿Cómo es posible que la llave para liberarse de una promesa tan sagrada, estuviera esperando, silenciosa, en el mismo corazón de su dolor? Antes de contarte cómo la inocente curiosidad de una niña y la determinación de su nueva institutriz desenterraron un diario que pondría a prueba el juramento del conde y sacaría a la luz una verdad mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque a veces, los secretos más guardados son los que gritan más fuerte cuando por fin encuentran una voz. La llegada de María Victoria a la hacienda no fue solo la de una empleada, sino la del catalizador que obligaría a todos a escuchar lo que las paredes de La Sombra habían callado durante 5 años. La hacienda La Sombra era, en sí misma, un reflejo del alma de su dueño. Ubicada en el corazón de Andalucía, sus muros de piedra blanca, imponentes bajo el sol, escondían un interior frío y oscuro, donde el tiempo parecía haberse detenido en el preciso instante en que la condesa Isabel exhaló su último aliento. Los extensos campos de olivos que la rodeaban, símbolos de paz y longevidad, parecían guardar un silencio respetuoso, casi fúnebre. El personal se movía con sigilo por los largos pasillos, hablando en susurros, como si temieran despertar los fantasmas que habitaban no solo en las habitaciones cerradas, sino principalmente en el corazón del conde Carlos Santiago. La propiedad, que por generaciones había sido un epicentro de vida y celebración para la noble familia, se había convertido en un mausoleo de lujo, un santuario dedicado a una ausencia. Carlos, a sus 38 años, era la sombra de lo que alguna vez fue. Quienes lo recordaban en su juventud hablaban de un hombre carismático de risa fácil y una pasión por la vida que contagiaba a todos a su alrededor. Pero la enfermedad repentina y la muerte de Isabel lo habían vaciado por dentro, dejando en su lugar a un hombre de gestos medidos, mirada perdida y una severidad que utilizaba como armadura. Su rutina era un ritual inquebrantable diseñado para evitar el pensamiento y el sentimiento. Por las mañanas, recorría sus tierras con una eficiencia mecánica, dando órdenes con una voz monótona. Por las tardes, se encerraba en su biblioteca, un cuarto oscuro atiborrado de libros que nunca leía, buscando en el fondo de una copa de brandy el olvido que la noche nunca le concedía. El ala oeste de la mansión, donde se encontraban los aposentos de Isabel, permanecía cerrada a cal y canto desde su funeral, nadie tenía permitido entrar. Las pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban cualquier atisbo de luz, y una fina capa de polvo cubría los muebles como un sudario. Para Carlos, esa ala no era solo una parte de la casa, era el epicentro de su dolor, el lugar donde su vida se había partido en dos. Era allí donde le había hecho a su esposa la promesa que ahora lo encadenaba, que nunca permitiría que otra mujer ocupara su lugar, que su corazón le pertenecería a ella por toda la eternidad. Un juramento que él interpretó como la prueba de su fracaso como esposo, la confirmación de que su amor no había sido suficiente para salvarla del sufrimiento que la consumió. Este juramento era más que una simple promesa, se había convertido en la penitencia autoimpuesta de Carlos. En las últimas semanas de vida de Isabel, ella se había vuelto distante, sus ojos reflejaban un miedo que él no lograba comprender. Sus palabras en el lecho de muerte, «No dejes que otra mujer sufra como yo he sufrido», resonaban en su mente día y noche. Él las había interpretado como una acusación velada, una confesión de que su matrimonio, a ojos del mundo perfecto, había sido una fuente de infelicidad para ella. La culpa lo carcomía,
convenciéndolo de que su deber era honrar su memoria a través de la soledad, castigándose por un error que ni siquiera podía nombrar. Esta creencia lo había aislado no solo del mundo exterior, sino también de la única persona que compartía su sangre y su pérdida. Sofía, su hija de 8 años, era la víctima silenciosa de esta tragedia. La niña era el vivo retrato de su madre, con los mismos ojos grandes y expresivos, y el mismo cabello oscuro y sedoso. Pero en lugar de ser un consuelo, su parecido era una tortura diaria para Carlos. Cada vez que la miraba veía a Isabel, y el dolor se volvía tan insoportable que prefería evitarla. Sofía crecía en una casa inmensa y vacía, cuidada por el personal, pero anhelando la mirada y el abrazo de un padre que era un extraño para ella. Se había convertido en una niña callada y solitaria, que jugaba en los jardines hablando con las flores, buscando en la naturaleza el afecto que le era negado dentro de los muros de su propio hogar. Elena, la anciana ama de llaves que había servido a la familia Santiago toda su vida, era la guardiana no oficial de la memoria de Isabel. Con una lealtad que rayaba en el fanatismo, se aseguraba de que todo en la casa permaneciera exactamente como la condesa lo había dejado. Consideraba el dolor del conde como algo sagrado e inviolable, y veía cualquier intento de cambio como una traición. Su rostro, surcado por las arrugas de los años, era un mapa de desaprobación silenciosa hacia cualquiera que osara perturbar el luto que reinaba en la sombra. Conocía los secretos de la familia mejor que nadie, o al menos eso creía, y protegía el legado de su señora con un celo que a menudo resultaba asfixiante para el resto del personal. Fuera de los muros de la hacienda, la historia del conde viudo era material de leyenda y cotilleo. En el pueblo cercano, las gentes murmuraban sobre la tragedia de los Santiago. Algunos hablaban de un amor tan grande que la muerte no pudo romperlo, pintando a Carlos como una figura romántica y trágica. Otros, más cínicos, susurraban que algo oscuro se escondía detrás de esa devoción extrema, tejiendo teorías sobre la verdadera causa de la muerte de la condesa. Estas historias, junto con las rígidas normas sociales de la época que dictaban cómo un noble debía llevar su luto, creaban una presión invisible, que reforzaba aún más el aislamiento de Carlos, convirtiendo su dolor personal en un espectáculo público del que no podía escapar. Fue la creciente preocupación por Sofía lo que finalmente obligó a Carlos a romper, aunque fuera mínimamente, su reclusión. El doctor Ramos, viejo amigo de la familia, y el único a quien Carlos permitía visitas ocasionales, fue quien le insistió en la necesidad de contratar a una institutriz. La niña necesitaba educación, pero más que eso, necesitaba una figura femenina, alguien que pudiera ofrecerle la guía y el afecto que su padre ausente no le daba. Con una reticencia palpable, Carlos accedió. Para él, la llegada de una extraña a su santuario de dolor era una profanación, una concesión que hacía no por voluntad propia, sino por un último vestigio de deber paternal que se negaba a morir del todo. Así llegó María Victoria a la sombra, una mujer de 28 años, cuya apariencia serena ocultaba una fortaleza forjada en sus propias adversidades. Llegó en un carruaje polvoriento en una tarde de otoño, con una sola maleta y una mirada que parecía capaz de ver más allá de las fachadas. No era la típica institutriz sumisa, había en ella una dignidad tranquila y una inteligencia aguda. Había aceptado el puesto en la aislada hacienda para huir de su propio pasado en Madrid, buscando un refugio donde pudiera reconstruir su vida en paz. Lo que no sabía era que, en lugar de encontrar tranquilidad, estaba a punto de adentrarse en el corazón de un misterio familiar que cambiaría su destino y el de todos los que habitaban en esa casa de sombras. El primer encuentro entre Carlos y María Victoria fue un choque de dos mundos. Él la recibió en su biblioteca, un espacio oscuro que olía a cuero viejo y a tristeza estancada. Su saludo fue cortante, sus instrucciones breves y frías, dejando claro que ella era una empleada, y que no esperaba de ella nada más que el cumplimiento de sus deberes. Pero María Victoria no se amilanó. Lo miró directamente a los ojos, y por un instante, Carlos sintió que esa mujer no solo veía al conde de Monteblanco, sino al hombre roto que se escondía detrás del título. Hubo un silencio denso, cargado de una tensión inesperada, antes de que él desviara la mirada, incómodo por haberse sentido,
por primera vez en años, verdaderamente visto. Con Sofía, sin embargo, la conexión fue instantánea y natural. María Victoria no vio en la niña a la heredera de una fortuna, sino a un alma solitaria que necesitaba desesperadamente un poco de luz. En su primer día, en lugar de comenzar con lecciones formales, la llevó al jardín y le enseñó los nombres de las flores, escuchando con paciencia mientras la niña le contaba sus secretos a los rosales. Por primera vez en mucho tiempo, la risa de Sofía resonó en los terrenos de la hacienda, un sonido tan extraño y cristalino, que hizo que algunos de los sirvientes se asomaran por las ventanas, sorprendidos. La institutriz estaba trayendo consigo un soplo de aire fresco a un ambiente que llevaba demasiado tiempo viciado. Carlos observaba estas interacciones desde la distancia, a través de la ventana de su biblioteca, con una mezcla de sentimientos que no podía descifrar. Ver a su hija sonreír le provocaba un dolor agudo en el pecho, un recordatorio de todo lo que se había perdido, y de su propio fracaso como padre. Una parte de él sentía gratitud hacia esa extraña que había logrado lo que él no podía, pero otra parte sentía resentimiento. La presencia de María Victoria, su vitalidad y su capacidad para generar alegría, era una afrenta a la solemnidad de su luto. Era como si alguien hubiera encendido una vela en medio de la oscuridad que él había cultivado con tanto esmero, y no estaba seguro de si quería que esa pequeña llama se extinguiera, o que incendiara todo a su paso. Elena, la ama de llaves, no compartía esta ambivalencia. Desde el primer momento, vio a María Victoria como una intrusa, una amenaza directa al orden sagrado de la casa. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, buscando cualquier error, cualquier señal de que no era digna de estar allí. Desaprobaba sus métodos poco convencionales con la niña, su insistencia en abrir las ventanas para que entrara el aire y su costumbre de hablar en un tono de voz normal, en lugar de los susurros a los que todos estaban acostumbrados. Para Elena, la nueva institutriz no representaba la esperanza, sino el principio del fin de la devoción inquebrantable que, según ella, le debían a la memoria de la difunta condesa Isabel. Fue precisamente la determinación de María Victoria por mejorar la vida de Sofía lo que la llevó a desafiar la regla más sagrada de la hacienda. Al ver que la niña no tenía un espacio adecuado para jugar dentro de la casa, y considerando que el invierno se acercaba, se le ocurrió que una de las luminosas habitaciones del ala oeste sería perfecta como sala de juegos. Con una valentía que sorprendió a todo el personal, decidió pedirle directamente al conde permiso para abrir esa parte de la casa. Sabía que se adentraba en un terreno peligroso, pero la mirada triste de Sofía le daba el coraje que necesitaba. Esa simple petición, nacida de la compasión por una niña solitaria, sería la chispa que encendería la mecha de una revelación que estaba destinada a hacer temblar los cimientos de la sombra. La petición de María Victoria cayó en el silencio de la biblioteca como una piedra en un pozo estancado, rompiendo la calma fúnebre que Carlos había tardado 5 años en construir. Por un instante el conde la miró con una incredulidad tan profunda que pareció vaciar el aire de la habitación. Luego, sus ojos se oscurecieron, y una furia helada contenida durante años se apoderó de sus facciones. Para él, esa ala no era un conjunto de habitaciones sin usar. Era la tumba de su vida pasada, el santuario donde la memoria de Isabel debía permanecer intacta, lejos del mundo, lejos de la luz, lejos de cualquier nueva risa. Abrirla no era una cuestión de espacio, sino una profanación, una traición directa al juramento que le daba un propósito a su miserable existencia. Su negativa fue cortante, un no rotundo, que resonó con la autoridad de un hombre que no estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente dentro de los muros de su propio dolor. Pero María Victoria no retrocedió, no había insolencia en su postura, sino una serenidad inquebrantable que desarmó por completo la ira del conde. Lo miró fijamente no como una empleada a su patrón, sino como una persona que veía el sufrimiento detrás de la coraza. Su voz, aunque suave, estaba cargada de una lógica irrefutable. No hablaba de sus propias necesidades ni de conveniencia. Hablaba de Sofía. Describió cómo la niña jugaba sola en los pasillos fríos, cómo sus pequeños hombros se encogían con el frío del invierno que se avecinaba,
y cómo la luz que entraba por las ventanas del ala oeste podría ser un bálsamo para su soledad. No estaba pidiendo abrir un mausoleo, sino dar un hogar a una niña que vivía como una extraña en su propia casa. Su argumento no era un ataque a la memoria de Isabel, sino una súplica por el futuro de la hija que había dejado atrás. Con un gesto despectivo y una orden de que jamás volviera a mencionar el tema, Carlos le dio la espalda y se sirvió una copa de brandy, aunque el sol de la tarde aún estaba alto. Aquel enfrentamiento lo había dejado temblando, no de rabia, sino de un miedo primordial que no se atrevía a nombrar. Se encerró en la biblioteca por el resto del día, buscando en el fondo de la botella el mismo refugio que siempre buscaba. La petición de la institutriz había tocado una fibra sensible, una herida que él mantenía cubierta con capas de rutina y silencio. Había expuesto la contradicción fundamental de su vida. Para honrar a su esposa muerta, estaba sacrificando a su hija viva. Y esa verdad tan simple y tan brutal, era más dolorosa que cualquier recuerdo, porque le obligaba a confrontar la posibilidad de que su sagrado juramento fuera, en realidad, un acto de egoísmo. La sociedad de finales del siglo XIX no ofrecía consuelo para un hombre en su posición. El luto de un noble era un asunto público, regido por códigos no escritos. Se esperaba que un viudo mostrara un dolor digno y respetuoso, pero también que, pasado un tiempo prudencial, considerara un nuevo matrimonio para asegurar la línea sucesoria y la estabilidad de su casa. Carlos, al extender su luto más allá de lo socialmente aceptable, se había convertido en una anomalía. Su reclusión era interpretada por algunos como una prueba de amor legendario. Pero para la mayoría, especialmente para las familias con hijas casaderas, era una excentricidad preocupante. Lo veían como un hombre que había renunciado a sus deberes, un conde que permitía que su patrimonio y su linaje se marchitaran junto con su corazón. Esta presión externa, aunque nunca se la expresaran directamente, se sentía en las miradas de reojo, y los susurros que llegaban a sus oídos cuando visitaba el pueblo. Los años de duelo habían moldeado no solo su carácter sino cada rincón de la hacienda. La sombra se había convertido en un reflejo físico de su estado mental. Los retratos de Isabel, que antes adornaban las paredes de las salas principales, habían sido trasladados a un único salón, ahora cerrado, como si su imagen sonriente fuera demasiado para soportar a diario. Sus vestidos seguían colgados en los armarios del ala oeste, protegidos de las polillas con bolsitas de lavanda que ya habían perdido su aroma. Sobre su mesita de noche, un libro permanecía abierto en la página que leía la última vez, junto a un vaso de agua, que se había evaporado hacía mucho tiempo. Carlos había congelado el tiempo en esos aposentos, creyendo que al preservar el escenario de su vida con ella, de alguna manera la preservaba a ella también. Pero lo único que lograba era mantener viva la agonía de su pérdida. Sofía, desde la inocencia de sus 8 años, percibía la casa no como un lugar de tristeza, sino como un laberinto de reglas invisibles y puertas prohibidas. El ala oeste en particular, ejercía sobre ella una fascinación infantil. No la asociaba con la muerte de una madre a la que apenas recordaba, sino con un misterio. A veces, se paraba frente a la pesada puerta de roble, que la separaba de ese mundo desconocido, y pegaba la oreja a la madera, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Imaginaba que dentro había salones de baile encantados o jardines secretos, no habitaciones cubiertas de polvo y silencio. El luto de su padre, incomprensible para ella, había transformado la memoria de su madre en un tabú, un nombre que solo se pronunciaba en susurros, y que estaba ligado a lugares a los que no podía ir, y a una tristeza que no entendía. Elena, la ama de llaves, observó el enfrentamiento entre el conde y la institutriz desde la sombra del pasillo, y su corazón se llenó de una sombría satisfacción. Consideraba la petición de María Victoria una afrenta, una falta de respeto a la memoria de su señora. Esa misma noche, mientras le servía la cena a Carlos en la biblioteca, reforzó sus defensas. Con frases cuidadosamente elegidas, habló de la paz de la condesa, de cómo ciertos lugares debían permanecer sagrados, y de cómo los extraños no podían comprender la profundidad de una pérdida como la suya. No lo hacía por maldad, sino por una lealtad distorsionada. En su mente, proteger el dolor del conde era la última forma de servir a Isabel.
Se había convertido en la guardiana de su sufrimiento, y veía a María Victoria no como una ayuda, sino como una amenaza a ese delicado y macabro equilibrio. Los días siguientes a la confrontación estuvieron cargados de una tensión palpable. Carlos evitaba a María Victoria, limitando su comunicación a notas breves entregadas por un sirviente. Sin embargo, no podía evitar observarla. Desde la ventana de su estudio, la veía en el jardín con Sofía, enseñándole a hacer una corona de flores silvestres o leyéndole un cuento bajo la sombra de un olivo centenario. Escuchaba la risa de su hija, un sonido que había olvidado casi por completo, y cada vez que lo oía, sentía una punzada que era una mezcla de alegría y culpa. Estaba presenciando la vida florecer en los rincones de su hacienda muerta, y se daba cuenta de que la responsable de ese pequeño milagro era la misma mujer a la que había tratado con tanta dureza. La evidencia de que se había equivocado estaba jugando frente a sus ojos, y le resultaba cada vez más difícil ignorarla. Una noche, incapaz de dormir, Carlos bajó a la biblioteca en busca de más brandy. Mientras se servía, su mirada se posó en un pequeño retrato de Isabel que guardaba en un cajón de su escritorio, lejos de la vista de todos. Era de antes de su matrimonio, cuando ella era solo una joven llena de vida, con una sonrisa que prometía un futuro brillante. La miró durante un largo rato, y por primera vez en años, no recordó su lecho de muerte, ni sus últimas y crípticas palabras. Recordó un paseo por la playa, el día que le propuso matrimonio, y cómo ella había reído, con la cabeza echada hacia atrás, mientras el viento jugaba con su cabello. El recuerdo fue tan vívido y tan doloroso que le cortó la respiración. Se dio cuenta de que su luto no honraba a esa mujer vibrante y feliz, sino a la sombra enferma y asustada en la que se había convertido al final. Esa epifanía, nacida de un viejo retrato y una copa de brandy, no lo liberó de su juramento, pero abrió una pequeña grieta en la armadura de su culpa. Aún creía que le había fallado, pero empezó a preguntarse si la forma en que estaba viviendo era realmente lo que ella hubiera querido. La Isabel de la playa, la joven llena de sueños, ¿querría que su hija creciera en una casa silenciosa y que su esposo se consumiera en la soledad? La pregunta quedó flotando en el aire de la biblioteca, sin respuesta. Esa noche, por primera vez, subió las escaleras y en lugar de ir directamente a su habitación, se detuvo frente a la puerta del ala oeste. Apoyó la frente contra la madera fría, sintiendo el peso de los 5 años de silencio que había detrás. No la abrió. Aún no estaba listo. Pero el simple hecho de estar allí, de dudar, era una revolución silenciosa en el corazón del conde Carlos Santiago. La decisión del conde, aunque aún no manifestada en palabras, comenzó a gestarse en los días que siguieron a aquella noche de insomnio. La grieta en su armadura, por pequeña que fuera, permitió que un atisbo de una nueva perspectiva se filtrara en su conciencia. Empezó a observar a María Victoria no como una intrusa, sino como una fuerza silenciosa, que estaba logrando lo que él había creído imposible: devolverle a su hija fragmentos de una infancia que él mismo le había robado. Veía cómo, bajo su tutela, Sofía comenzaba a salir de su caparazón, haciendo preguntas sobre el mundo con una curiosidad que había estado dormida durante años. Esta transformación, que ocurría ante sus ojos, era un testimonio innegable del error de su reclusión y del poder sanador de una presencia compasiva. El verdadero catalizador del cambio, sin embargo, no provino de una decisión meditada del conde, sino de un acto impulsivo dictado por la inocencia infantil. Una tarde, mientras María Victoria estaba ocupada en la biblioteca seleccionando libros para las lecciones del día siguiente, Sofía se aventuró sola por los pasillos de la mansión. Su pequeña expedición la llevó, como un imán, a la imponente puerta de roble del ala oeste. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave como de costumbre. Un miembro del servicio, apurado en sus quehaceres, había olvidado girar la llave por completo. Para una niña de 8 años, una puerta entreabierta no era una prohibición, sino una invitación. Sin dudarlo, empujó la pesada hoja de madera y se deslizó en el mundo prohibido. El interior del ala oeste era un reino congelado en el tiempo. El aire era pesado, cargado con el aroma a polvo y a lavanda marchita. La luz del sol se filtraba a través de las gruesas cortinas de terciopelo,
creando franjas doradas que bailaban sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, dándoles la apariencia de fantasmas dormidos. Sofía caminó de puntillas por la alfombra gruesa. Sus pequeños pasos no hacían ruido alguno. No sentía miedo, sino una reverencia casi mágica. Para ella, este no era el lugar donde su madre había muerto, era el castillo de una reina dormida, y ella era la única que había encontrado la entrada secreta. Se sentía como la protagonista de uno de los cuentos de hadas que María Victoria le leía. Su exploración la llevó al dormitorio principal, el corazón del santuario de Isabel. Allí, sobre el tocador de caoba, había un objeto que capturó su atención de inmediato. Una pequeña caja de música de plata y nácar. Con la curiosidad superando cualquier atisbo de temor, la levantó con sus pequeñas manos. Al abrir la tapa, una delicada melodía comenzó a sonar. Una melodía simple y nostálgica que llenó el silencio sepulcral de la habitación. Era un sonido tan puro y hermoso que contrastaba violentamente con la atmósfera de abandono que la rodeaba. Sofía se sentó en el suelo, con la caja de música en su regazo, y escuchó la melodía una y otra vez, completamente absorta en ese pequeño tesoro que había descubierto. Mientras tanto, María Victoria se había dado cuenta de la ausencia de la niña. Un escalofrío de aprensión recorrió su espalda cuando, tras buscarla en sus lugares habituales, vio la puerta del ala oeste entreabierta. Con el corazón en un puño, entró en la zona prohibida, llamando a Sofía en un susurro. La tenue melodía de la caja de música la guió hasta el dormitorio. Encontró a la niña sentada en el suelo, ajena a la gravedad de su transgresión. María Victoria no sintió ira, sino una profunda punzada de tristeza al ver a esa pequeña figura solitaria buscando una conexión con una madre que apenas era un fantasma en su memoria. Se arrodilló a su lado, sin decir nada, simplemente escuchando con ella el final de la melodía. Fue Sofía quien rompió el silencio. Levantó la vista hacia su institutriz, sus grandes ojos llenos de una pregunta que desarmaría al hombre más duro. «Señorita Victoria», susurró, «¿cree usted que a mamá le gustaba esta música?» La pregunta era tan simple, tan directa y tan cargada de anhelo, que a María Victoria se le hizo un nudo en la garganta. No era una pregunta que ella pudiera responder. Solo había una persona en esa casa que tenía la respuesta, y llevarle esa pregunta era un riesgo que sabía que debía correr. No por desafiar al conde, sino porque entendió en ese instante que la curiosidad de Sofía no era una simple travesura, era una necesidad vital de conocer sus raíces, de entender de dónde venía. Esa noche, María Victoria solicitó una audiencia con Carlos. Él la recibió en su biblioteca con su habitual frialdad, asumiendo que venía a presentar alguna queja, o a reanudar su petición sobre el ala oeste. Se preparó para rechazarla una vez más. Pero María Victoria no habló de salas de juegos ni de conveniencias. Con una calma que ocultaba el nerviosismo que sentía, le relató lo que había sucedido. No lo presentó como una falta de la niña, sino como un descubrimiento. Describió la escena, el polvo, la luz, la pequeña figura en el suelo y la melodía que flotaba en el aire. Y luego, mirándolo directamente a los ojos, le transmitió la pregunta exacta de su hija. ¿Cree usted que a mamá le gustaba esta música? Por un largo momento, el conde no dijo nada. Su rostro, normalmente una máscara de control impasible, se contrajo en una expresión de dolor tan puro y tan profundo, que María Victoria tuvo que desviar la mirada. La pregunta de su hija, transmitida por esa mujer, había logrado lo que 5 años de autoaislamiento no habían podido: derribar sus defensas de un solo golpe. Esa caja de música no era un objeto cualquiera. Se la había regalado a Isabel durante su noviazgo, después de que ella le contara que esa melodía era la de una canción de cuna que su abuela le cantaba. Era un secreto entre ellos, un símbolo de su amor temprano y despreocupado. Y ahora, esa melodía volvía a él desde los labios de su hija, desde el corazón mismo de su dolor. En lugar de la explosión de ira que María Victoria esperaba, lo que salió de los labios del conde fue un suspiro tembloroso, el sonido de un dique que finalmente se rompe. Con la voz ronca por la emoción contenida, comenzó a hablar. No le habló a su empleada, sino a la única persona que en años había sido testigo de su vulnerabilidad. Le contó la historia de la caja de música,
de un día de picnic junto a un río, de la risa de Isabel al recibir el regalo, de cómo ella solía abrirla por las noches antes de dormir. Mientras hablaba, las imágenes de una Isabel vibrante y feliz, la mujer de la que se había enamorado, reemplazaron al fantasma enfermo que había atormentado sus noches. María Victoria escuchó en silencio, sin interrumpir, ofreciéndole el raro regalo de una presencia que no juzgaba ni exigía. Vio al hombre detrás del título nobiliario, al esposo que lloraba a su amor perdido, y al padre que se había distanciado de su hija por un dolor demasiado grande para manejarlo solo. Por primera vez, sintió una empatía abrumadora por él. Comprendió que su severidad no era crueldad, sino una forma torpe y desesperada de proteger una herida que nunca había tenido la oportunidad de sanar. En ese momento, en el silencio de esa biblioteca oscura, se forjó un vínculo invisible entre ellos, una conexión nacida de una confidencia compartida y una vulnerabilidad inesperada. La conversación no terminó con una solución práctica ni con un permiso explícito para usar el ala oeste. Terminó con un largo silencio, cargado de un entendimiento mutuo. Carlos, agotado por la liberación emocional, simplemente asintió con la cabeza y le dio las buenas noches. Pero algo fundamental había cambiado. Al día siguiente, cuando Sofía bajó a desayunar, encontró la pequeña caja de música de plata y nácar sobre la mesa, junto a su plato. No había ninguna nota, ningún mensaje. Pero el gesto era más elocuente que cualquier palabra. Era una tregua, un primer paso para salir de la sombra. Era el reconocimiento de que la vida de su hija y la memoria de su esposa no tenían por qué ser mundos separados. Ese pequeño acto de paz tuvo un efecto dominó en la dinámica de la casa. El personal, que había estado observando la tensión con nerviosismo, sintió un cambio sutil en la atmósfera. Los susurros se volvieron un poco menos frecuentes, los pasos un poco menos sigilosos. Elena, la ama de llaves, observó la caja de música sobre la mesa con una expresión indescifrable, una mezcla de desaprobación, y quizás, una pizca de alivio. La fortaleza que había ayudado a construir alrededor del dolor del conde, mostraba su primera grieta visible, y no estaba segura de si debía intentar repararla, o dejar que la luz entrara. Para Sofía, la caja de música se convirtió en su posesión más preciada. La llevaba a todas partes, abriéndola para escuchar su melodía en el jardín, durante sus lecciones y antes de dormir. Ya no era solo un objeto misterioso encontrado en una habitación prohibida. Era un puente tangible hacia la madre que no recordaba. Una noche, mientras María Victoria la arropaba en la cama, Sofía le dijo: «Mi papá me contó que esta era la canción de cuna de mamá. Dijo que a ella le encantaría que yo la escuchara». La sencillez de esa confesión reveló que Carlos había dado un paso más. Había hablado con su hija sobre su madre, no como una figura trágica, sino como una persona con gustos y recuerdos. Carlos, por su parte, se sintió extrañamente aliviado. Compartir ese recuerdo, aunque doloroso, le había quitado un peso de encima. Se dio cuenta de que hablar de Isabel no la traicionaba, sino que la mantenía viva de una manera más sana. Empezó a ver a María Victoria no solo como la institutriz de su hija, sino como la catalizadora de este cambio. Su serenidad y su enfoque inquebrantable en el bienestar de Sofía le habían obligado a confrontar verdades que había evitado durante años. Comenzó a buscar su compañía, no de forma romántica, sino para breves conversaciones sobre los progresos de Sofía, conversaciones que a menudo se desviaban hacia temas más generales, rompiendo poco a poco el hielo de su aislamiento. La presencia de María Victoria en la sombra ya no era simplemente la de una empleada. Se había convertido, sin buscarlo, en una pieza central en el delicado ecosistema emocional de la familia. Su llegada había sido como una piedra arrojada a un lago estancado, y las ondas de ese impacto apenas comenzaban a extenderse. Ella había demostrado que era posible respetar el pasado sin ser prisionero de él. Y esa lección, aunque impartida de forma sutil, estaba empezando a resonar en las paredes de la hacienda y, lo que era más importante, en el corazón del conde. La apertura, sin embargo, también trajo consigo nuevos desafíos. Al permitir que un recuerdo de Isabel saliera del ala oeste, Carlos, sin saberlo,
había abierto una puerta a muchas más preguntas. Sofía, ahora envalentonada por la respuesta de su padre, comenzó a preguntar más sobre su madre. ¿Cuál era su color favorito? ¿Qué le gustaba hacer en el jardín? Si le gustaban los mismos cuentos que a ella. Cada pregunta era una pequeña daga en el corazón de Carlos, pero también una oportunidad para reconstruir la imagen de su esposa, no solo para su hija, sino para sí mismo. Estaba redescubriendo a Isabel a través de los ojos curiosos de Sofía. Este cambio no pasó desapercibido para el doctor Ramos en su siguiente visita. Encontró a un Carlos menos sombrío, con una luz en los ojos que no había visto en años. Observó la interacción entre el conde, la institutriz y la niña, y notó una calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. Felicitó a su amigo por la elección de la señorita Victoria, comentando que su presencia había sido un tónico para esta casa. Carlos por primera vez no desvió el cumplido ni lo atribuyó a la casualidad. Simplemente asintió, un reconocimiento silencioso de la verdad que contenían esas palabras. Pero esta nueva armonía era frágil, construida sobre un solo recuerdo compartido. El misterio central, la verdadera causa del sufrimiento de Isabel y el significado de su críptico juramento, seguía enterrado, intacto. La caja de música había abierto una puerta a la memoria, pero lo que se escondía detrás de las otras puertas del ala oeste era una verdad mucho más compleja y oscura. El pequeño paso que Carlos había dado hacia la luz era solo el comienzo de un camino que lo llevaría a enfrentarse, no solo a su dolor, sino a un engaño que había envenenado su vida y la memoria de la mujer que amaba, mucho más de lo que jamás hubiera podido imaginar. La tregua silenciosa inaugurada por la caja de música transformó la atmósfera de la sombra. Carlos comenzó a abandonar la reclusión de su biblioteca, participando en breves paseos por el jardín con Sofía y María Victoria. Al principio, sus interacciones eran torpes, sus palabras medidas, como si estuviera aprendiendo a hablar un idioma olvidado. Sin embargo, la presencia constante y serena de la institutriz actuaba como un bálsamo. Él la observaba interactuar con su hija, notando la paciencia en su voz y la genuina calidez en su sonrisa. Por primera vez en 5 años, la casa no se sentía como una tumba, sino como un lugar donde la vida, tímidamente intentaba brotar de nuevo entre las grietas de un dolor petrificado. Este nuevo equilibrio era frágil, una delgada capa de hielo sobre aguas profundas y oscuras, pero era un comienzo. Poco a poco, Carlos empezó a ver a María Victoria más allá de su rol. Notaba los pequeños detalles. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada en un libro, el gesto cansado con el que se pasaba la mano por el cabello al final del día, la inteligencia aguda que brillaba en sus ojos durante sus escasas conversaciones. No era una belleza clásica como la de Isabel, pero poseía una fuerza tranquila que lo intrigaba y, para su propia sorpresa, lo reconfortaba. Se encontró buscando pretextos para hablar con ella, usando el progreso de Sofía como una excusa para escuchar su voz y sentir, aunque fuera por un momento, la calidez de una compañía que no estuviera teñida por la lástima o el deber. Una admiración silenciosa y renuente comenzaba a echar raíces en su corazón solitario. María Victoria, por su parte, era muy consciente de la mirada del conde sobre ella. Detrás de la fachada de severidad, había descubierto a un hombre profundamente herido, atrapado en una red de culpa y promesas que él mismo había tejido. Sentía una empatía genuina por su sufrimiento, pero también caminaba con cautela. Conocía su lugar en esa casa, y las rígidas convenciones de la sociedad. Cualquier cercanía malinterpretada podría costarle su puesto y su reputación, las únicas cosas que le quedaban. Se mantenía profesional, pero no podía evitar que su corazón se ablandara al ver los torpes intentos de Carlos por reconectar con su hija, o la forma en que su mirada a veces se perdía en el horizonte, cargada de un peso que ella solo podía empezar a imaginar. Un día, mientras paseaban por el olivar, Carlos rompió la barrera de lo formal. Después de hablar sobre los avances de Sofía en latín, se detuvo, y mirando los árboles centenarios, le preguntó en voz baja: «Señorita Victoria, usted parece conocer la resiliencia. ¿Qué la trajo a un lugar tan aislado como este?» La pregunta no era la de un patrón, sino la de un hombre que buscaba una conexión. Tomada por sorpresa, María Victoria dudó un instante.
La brisa de la tarde soplaba suavemente, moviendo las hojas plateadas de los olivos, y en ese silencio, ella sintió que una respuesta honesta, aunque arriesgada, era necesaria. Aquel no era un interrogatorio, sino una invitación a compartir una carga, un reconocimiento tácito de que ambos llevaban cicatrices. Con una sinceridad cuidadosamente medida, ella le habló de su vida en Madrid. No entró en detalles escabrosos, pero mencionó la pérdida de su padre y cómo las deudas familiares la habían obligado a buscar su propio camino, lejos de la ciudad donde su nombre había estado ligado a una desgracia que no era suya. Habló de la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera respirar, donde el pasado no la definiera. Al compartir esta pequeña parte de su historia, le ofreció a Carlos una pieza de sí misma, creando un puente de vulnerabilidad compartida. Él escuchó sin interrumpir, y en sus ojos, ella vio no lástima, sino un profundo y silencioso entendimiento. Ambos eran, a su manera, exiliados de sus propias vidas. Esta creciente cercanía no pasó desapercibida para Elena. La ama de llaves, desde su puesto de observación en las sombras de los pasillos, veía cada paseo, cada conversación prolongada, y su lealtad a la memoria de Isabel se convertía en un resentimiento helado. Para ella, la sonrisa que comenzaba a regresar al rostro del conde no era un signo de sanación, sino una traición. Veía a María Victoria como una usurpadora que, con su astucia silenciosa, estaba borrando la sagrada imagen de la difunta condesa. Sus comentarios se volvieron más afilados, sus miradas más duras. Intentaba sutilmente sabotear la nueva armonía, recordando a Carlos sus deberes, para con la memoria de su esposa, manteniendo viva la llama de una culpa que empezaba a extinguirse. La noticia de que el conde viudo salía de su reclusión, y que a menudo lo hacía en compañía de la joven y atractiva institutriz, se extendió como la pólvora por el pueblo cercano. Los murmullos, antes compasivos, ahora estaban teñidos de malicia y juicio. Algunas familias nobles, que habían visto en el conde un posible partido para sus hijas, se sintieron ofendidas. ¿Cómo se atrevía a considerar a una simple empleada, una mujer sin nombre ni fortuna, cuando había tantas damas de buena cuna disponibles? La presión social, ese monstruo invisible pero omnipresente, comenzó a golpear las puertas de la sombra. Carlos, que había vivido aislado de la opinión pública durante años, de repente se sintió expuesto, juzgado y criticado. La primera vez que Carlos escuchó un comentario directo sobre la institutriz en el pueblo, su reacción fue instintiva y brutal. Sintió una oleada de furia, no solo por la insolencia, sino porque el juicio de los demás profanaba el frágil espacio de paz que había comenzado a construir. El miedo a ser visto como un necio, un hombre que había perdido el juicio por una cara bonita, lo golpeó con la fuerza de una bofetada. Su orgullo de noble, herido y latente, despertó. Esa tarde regresó a la hacienda con el semblante oscuro de antaño, y el muro que había comenzado a derribar se levantó de nuevo, más alto y más frío que antes, como una fortaleza erigida a toda prisa para protegerse de un nuevo asedio. Al día siguiente, su trato hacia María Victoria fue distante, casi glacial. Respondió a sus preguntas sobre Sofía con monosílabos, evitó su mirada y se encerró de nuevo en la biblioteca. María Victoria sintió el cambio como un golpe físico. La calidez de los días anteriores había desaparecido, reemplazada por una frialdad que la confundió y la hirió profundamente. No entendía qué había hecho mal. ¿Había sido demasiado franca? ¿Había cruzado una línea invisible? La incertidumbre la atormentó, haciéndola cuestionar su decisión de abrirse a él. Se sintió tonta y expuesta, una simple empleada que había olvidado su lugar y ahora estaba pagando el precio de su ingenuidad. Esa noche, mientras el brandy le quemaba la garganta, Carlos se sintió miserable. La soledad de la biblioteca, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como una celda. Se dio cuenta de que al tratar de protegerse del juicio del mundo, había herido a la única persona que le había ofrecido una comprensión genuina. Su comportamiento no había sido el de un conde protegiendo su honor, sino el de un cobarde huyendo de sus propios sentimientos. El fantasma de Isabel pareció susurrarle al oído, recordándole su juramento, advirtiéndole que cualquier apego solo traería más sufrimiento. Estaba atrapado entre el pasado que lo encadenaba y un futuro que apenas se atrevía a imaginar.
A la mañana siguiente Carlos no se disculpó con palabras, no era su estilo. En cambio, mientras María Victoria y Sofía estudiaban botánica en el jardín, él se acercó, y sin decir nada, colocó sobre la mesa un libro antiguo de su biblioteca personal. Era una rara edición ilustrada sobre la flora de Andalucía. Pensé que esto podría ser útil para las lecciones de Sofía, dijo, aunque su mirada estaba fija en María Victoria. El gesto era una ofrenda de paz, un reconocimiento silencioso de su error. Ella aceptó el libro, y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero en ese momento, el muro entre ellos volvió a desmoronarse, y la conexión se restableció, más fuerte por haber sobrevivido a su primera prueba. Fue Sofía, en su inocencia, quien sin saberlo empujó la situación hacia un punto de no retorno. Una noche, mientras su padre la arropaba, le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. «Papá», dijo con su vocecita seria, «¿por qué mamá estaba siempre tan triste antes de irse? La abuela Elena dice que sufría mucho por tu culpa». La acusación, filtrada a través de la boca de su propia hija, y atribuida a la leal ama de llaves, fue como una puñalada directa a la herida que nunca había cerrado. El juramento, su culpa, todo su tormento, ahora tenía un nombre. Él era la causa. Ver esa duda en los ojos de su hija fue más de lo que podía soportar. Carlos se dio cuenta en ese instante de que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. Su hija merecía la verdad, y él también. Pero la cruda realidad era que él no la conocía. Solo tenía fragmentos, recuerdos borrosos de una esposa que se desvanecía ante sus ojos, y unas últimas palabras que lo habían condenado. La necesidad de entender, que durante años había reprimido bajo capas de culpa, emergió con una fuerza abrumadora. Ya no se trataba solo de honrar una promesa, sino de limpiar la memoria de su esposa, y de darle a su hija una madre de la que pudiera sentirse orgullosa, no una víctima de un matrimonio infeliz. Su motivación había cambiado, de la penitencia a la búsqueda de la verdad. Al día siguiente, tomó una decisión que habría sido impensable solo unas semanas antes. Buscó a María Victoria, y con una solemnidad que ella nunca le había visto, le dijo: «Necesito volver a entrar al ala oeste. Y necesito que venga conmigo». No era una orden, sino una petición de ayuda. En su voz, ella escuchó la desesperación de un hombre que finalmente estaba listo para enfrentar a sus fantasmas, pero que tenía demasiado miedo de hacerlo solo. Entendió la magnitud de lo que le estaba pidiendo. No la invitaba como institutriz, sino como confidente, como la única persona en la que sentía que podía confiar para acompañarlo en ese viaje al corazón de su dolor. Juntos, cruzaron el umbral de la puerta de roble. El aire viciado y el silencio profundo los envolvieron al instante. La luz del sol, que luchaba por atravesar las sucias ventanas, dibujaba patrones fantasmagóricos sobre los muebles cubiertos de sábanas. Carlos caminaba lentamente, como si cada paso le pesara una tonelada. Para él, no estaban simplemente recorriendo habitaciones vacías. Estaban profanando una tumba, la suya propia. María Victoria caminaba a su lado en silencio, ofreciendo su presencia como un ancla en medio de ese mar de recuerdos estancados. Su calma era un contrapunto a la tormenta que se agitaba visiblemente dentro de él. Al llegar al dormitorio principal, Carlos se detuvo frente al gran ventanal que daba al jardín. Con la voz quebrada, comenzó a hablar, no a ella, sino al espacio vacío. «Aquí es donde pasó sus últimas semanas», susurró. Se negaba a salir. Decía que la luz del sol le hacía daño. Pero sus ojos no eran los de una enferma. Eran los de alguien aterrorizado. Me miraba como si yo fuera un extraño, a veces con miedo. Me suplicaba que la protegiera, pero nunca me dijo de qué. Estaba verbalizando por primera vez los detalles que lo habían atormentado durante 5 años, compartiendo la carga de un misterio que lo había consumido en soledad. María Victoria no ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, hizo preguntas suaves y directas, guiándolo a través de la niebla de su dolor. ¿Los médicos alguna vez le dieron un diagnóstico claro, conde? ¿O solo hablaban de una fiebre y una debilidad nerviosa? Continuó con una lógica tranquila. ¿Recuerda si alguien la visitaba con frecuencia durante ese tiempo?
alguien que no fuera de la familia inmediata o el doctor Ramos. Con cada pregunta, lo obligaba a dejar de lado la culpa y a empezar a pensar como un investigador, a buscar patrones, a conectar los puntos que su dolor le había impedido ver. Estaba ayudándolo a transformar su memoria de una tortura a una posible fuente de pistas. Mientras Carlos se perdía en sus recuerdos, tratando de reconstruir esos últimos meses, la mirada de María Victoria recorría la habitación, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ofrecer una respuesta. Se detuvo en el elegante tocador de caoba, el mismo donde Sofía había encontrado la caja de música. Parecía un mueble ordinario, cubierto por una fina capa de polvo. Sin embargo, algo en su construcción le llamó la atención. Había una simetría extraña en los cajones, como si uno de ellos no encajara perfectamente. Movida por una intuición que no podía explicar, se acercó, sintiendo que la respuesta a la pregunta de Sofía, y a 5 años de sufrimiento, podría estar escondida justo allí, esperando ser descubierta. Impulsada por esa corazonada, pasó los dedos por la madera pulida del tocador. Carlos, sacado de su ensimismamiento por el movimiento de ella, la observó con curiosidad. Isabel adoraba este mueble, dijo en voz baja, un regalo de su padre. Pasaba horas aquí. María Victoria se concentró en el pequeño cajón de la joyería. Recordó cómo Sofía lo había abierto fácilmente para encontrar la caja de música. Pero ahora, al examinarlo más de cerca, notó una pequeña ranura casi invisible en el fondo de terciopelo. Con un pulso ligeramente acelerado, presionó con cuidado la uña en la ranura. Se escuchó un suave clic, y una sección del fondo del cajón se levantó, revelando un compartimento secreto debajo. El corazón de ambos se detuvo. Dentro del compartimento secreto, envuelto en un trozo de seda que alguna vez fue de un vibrante color azul, ahora desvaído por el tiempo, yacía un pequeño diario de cuero oscuro. No era grande, apenas cabía en la palma de una mano, y en su portada, grabadas en oro casi borrado, se veían las iniciales I.S., Isabel Santiago. Por un instante, el tiempo pareció detenerse en la habitación. Carlos retrocedió un paso, como si el pequeño objeto fuera una serpiente a punto de atacar. Su respiración se volvió audible en el silencio sepulcral, un sonido áspero y dificultoso. Aquello no era un simple recuerdo, era una caja de Pandora que había permanecido sellada durante 5 años, y ambos sabían, con una certeza helada, que abrirla significaría que nada podría volver a ser como antes. Era la voz de la muerta, esperando pacientemente en la oscuridad para contar su versión de la historia. María Victoria, sintiendo la ola de pánico que emanaba del conde, extendió una mano temblorosa y sacó el diario del compartimento. El cuero estaba frío al tacto. Se lo ofreció a Carlos, pero él negó con la cabeza, sus ojos fijos en el objeto con una mezcla de terror y anhelo. No, susurró, su voz apenas un hilo. Quémelo. Lo que sea que esté escrito ahí, solo confirmará mis fracasos. No necesito más pruebas de mi culpa. Su reacción no fue de curiosidad, sino de autoprotección. Durante 5 años, había construido una narrativa en la que él era el culpable, y esa culpa, aunque dolorosa, le daba un propósito. Enfrentarse a una verdad diferente era más aterrador que vivir con el dolor que ya conocía, porque amenazaba con destruir el único pilar sobre el que había sostenido su existencia desde la muerte de Isabel. Pero María Victoria no se movió, sostuvo el diario con firmeza, su mirada encontrando la de él a través de la penumbra. Conde, dijo con una suavidad que desmentía la fuerza de sus palabras, esto ya no se trata de usted, ni de su culpa. Se trata de Sofía. Se trata de la niña, que pregunta por qué su madre estaba triste. Ella no merece crecer con una sombra de duda sobre el amor de sus padres. Merece conocer a la mujer que le dio la vida, no al fantasma que habita en esta casa. Si no lo hace por usted, hágalo por ella. Dele la verdad, sea cual sea. Su argumento era irrefutable porque no apelaba a su orgullo ni a su dolor, sino a su deber más fundamental, el de ser padre. Había encontrado la única grieta en su armadura que él no podía defender. Con un gesto de derrota, Carlos finalmente tomó el diario. Sus dedos rozaron los de ella, y un calor inesperado pareció recorrerle el brazo.
Era el primer contacto humano no accidental que había tenido en años, y lo desestabilizó más que la propia visión del diario. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del dormitorio, caminando con la rigidez de un autómata hacia la biblioteca. María Victoria lo siguió en silencio. Al llegar, él no encendió más que una pequeña lámpara sobre su escritorio, dejando el resto de la vasta habitación en la penumbra. Se sentó pesadamente en su sillón de cuero, el diario sobre la mesa frente a él, mirándolo como si fuera el juez y el verdugo de su sentencia. La atmósfera estaba cargada de una expectación casi insoportable. Con manos que temblaban visiblemente abrió la primera página. La caligrafía de Isabel, elegante y fluida al principio, llenaba las hojas. Las primeras entradas eran un reflejo de lo que Carlos siempre había temido. Descripciones de una melancolía persistente, de una sensación de soledad a pesar de estar rodeada de gente, de un anhelo por algo que no podía nombrar. Carlos leía en voz alta, susurrando las palabras como si fueran veneno. Mi corazón es una jaula vacía. Leyó, y su voz se quebró. Levantó la vista hacia María Victoria, sus ojos gritando. ¿Lo ve? Yo la hice infeliz. Esta es mi condena. Se reclinó en su silla, el cuerpo vencido por el peso de una culpa que parecía, finalmente confirmada por la propia mano de su esposa. Sentía un alivio macabro, la paz retorcida de quien finalmente recibe el castigo que cree merecer. María Victoria, sentada frente a él, sintió una punzada de duda. Algo no encajaba. La tristeza descrita en esas páginas no sonaba como la de una mujer mal amada, sino como la de alguien atrapado, asustado. Por favor, conde, continúe, le instó suavemente. Quizás haya algo más. Impulsado por una fuerza que no era la suya, Carlos obedeció. Pasó las páginas, y gradualmente, el tono del diario comenzó a cambiar. La melancolía dio paso al miedo. Isabel ya no escribía sobre su corazón, sino sobre una sombra que la acechaba, una presencia que enfriaba las habitaciones y envenenaba su paz. Mencionó las visitas cada vez más frecuentes de su primo lejano, Ricardo, un hombre al que Carlos nunca le había dado importancia, conocido por sus deudas de juego y su encanto superficial. Las entradas se volvieron más febriles, la caligrafía más errática. Isabel describía una debilidad que se apoderaba de su cuerpo, una niebla que nublaba su mente, especialmente después de tomar los tónicos especiales que Ricardo le traía de la ciudad, insistiendo en que eran para su condición nerviosa. Escribió sobre cómo Ricardo le advertía que no preocupara a Carlos, que su esposo tenía demasiadas responsabilidades, y que su fragilidad solo sería una carga para él. La estaba aislando sistemáticamente, construyendo un muro invisible entre ella y su marido, usando su amor por él como un arma en su contra. Carlos dejó de leer en voz alta. El silencio en la biblioteca se volvió denso, pesado, mientras sus ojos volaban sobre las páginas, su rostro transformándose de la resignación al desconcierto, y luego al horror. Entonces llegó la última entrada, escrita con una mano temblorosa, casi ilegible, fechada solo 2 días antes de su muerte. En ella, Isabel lo confesaba todo. Ricardo la estaba chantajeando. Había descubierto una carta de su adolescencia, un romance inocente pero socialmente comprometedor, y amenazaba con usarla para destruir el honor de la familia Santiago, si no le entregaba una parte sustancial de su dote. El tónico no era una medicina, era un veneno de acción lenta, diseñado para simular una enfermedad degenerativa, para que su muerte pareciera natural y trágica. La estaba asesinando lentamente, frente a todos, y la tortura psicológica era su herramienta más cruel, haciéndole creer que estaba perdiendo la cabeza. El párrafo final fue el golpe de gracia. Isabel describió sus últimas palabras, el juramento que había atormentado a Carlos. No fue una súplica nacida de su infelicidad. Fue una frase que Ricardo, de pie junto a su lecho de muerte mientras Carlos estaba fuera de la habitación buscando al médico, le había obligado a memorizar. Dile que no ame a otra, le susurró, para que él se encierre en su dolor, y yo pueda encargarme de todo sin su interferencia. Su petición de que otra mujer no sufriera como ella, no era una acusación contra su esposo, sino una advertencia desesperada, una última y críptica llamada de auxilio que él, en su dolor y su culpa,
había malinterpretado de la manera más trágica posible. El diario resbaló de las manos inertes de Carlos, y cayó al suelo con un ruido sordo. Por un momento, no hubo ningún sonido en la habitación. Luego, un sollozo seco y desgarrador escapó de su pecho, un sonido que no parecía humano, el aullido de un animal herido de muerte. No era el llanto silencioso de un hombre noble, era el colapso total de un alma que se había aferrado a una mentira durante 1825 días. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo fue sacudido por convulsiones de un dolor tan puro y tan abrumador, que María Victoria sintió que la habitación se quedaba sin aire. No estaba llorando por la pérdida de su esposa. Estaba llorando por el robo de su verdad, por los 5 años perdidos en una penitencia, por un pecado que nunca cometió. Él la mató, jadeó con acento agudo Carlos entre sollozos, las palabras ahogadas por la agonía. Yo estaba aquí, en esta misma casa, y él la estaba matando. Y yo me creí culpable. La vi desvanecerse, y pensé que era por mi culpa. La vi asustada y pensé que me temía a mí. Dios mío, María Victoria, la dejé sola. La dejé sola con su asesino porque estaba demasiado ciego, demasiado orgulloso para ver más allá de mi propia herida. Su confesión no fue un susurro, fue un grito de autodesprecio, la liberación de un veneno que lo había consumido por dentro durante un lustro. Estaba desnudando su alma frente a ella, mostrando cada cicatriz, cada error, cada gramo de la culpa que lo había definido. María Victoria se levantó, rodeó el escritorio y sin dudarlo se arrodilló junto a su sillón. No dijo "no fue tu culpa" ni ofreció palabras vacías. En su lugar, hizo lo único que importaba en ese momento, colocó su mano suavemente sobre su hombro tembloroso. Fue un gesto simple, pero en el silencio cargado de la biblioteca, fue un ancla, un punto de contacto con la realidad, en medio de la vorágine de su dolor. No era la institutriz consolando a su patrón. Era una persona ofreciendo un refugio a otra, en su momento de más absoluta devastación. A través de ese simple toque, le transmitió una fuerza y una comprensión que ninguna palabra podría haber expresado. Carlos se estremeció bajo su contacto pero no se apartó. Lentamente bajó las manos de su rostro. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas, se encontraron con los de ella. En su mirada, ya no había arrogancia ni distancia, solo una vulnerabilidad cruda y desprotegida. Vio en los ojos de María Victoria no lástima sino una profunda empatía, el reflejo de su propio dolor reconocido y compartido. En ese instante, el conde de Monteblanco desapareció, y en su lugar quedó solo Carlos, un hombre roto que, por primera vez, permitía que alguien viera las ruinas de su interior. Y se dio cuenta de que ella no había huido de la vista, se había arrodillado entre los escombros con él. ¿Qué voy a hacer?, susurró, la pregunta dirigida más a sí mismo que a ella. ¿Cómo le explico a Sofía que la memoria de su madre ha sido una mentira? ¿Cómo miro a la cara a mi hija sabiendo que la abandoné por un fantasma que yo mismo creé? La rabia inicial había dado paso a una desesperación profunda. La verdad lo había liberado de una culpa, pero lo había cargado con otra, la de su ceguera, la de los años perdidos, la del padre ausente que había sido. La sanación, comprendió, sería un camino mucho más largo y doloroso de lo que había imaginado. No era tan simple como descubrir al villano, ahora tenía que aprender a perdonarse a sí mismo. Lo hará un día a la vez, respondió María Victoria, su voz firme pero suave. Le contará a Sofía la historia de una madre valiente que luchó hasta el final para proteger a su familia. Reemplazará al fantasma con la heroína que realmente fue. Y se perdonará a sí mismo, conde, porque el amor a veces nos ciega, pero también es lo único que nos da la fuerza para volver a abrir los ojos. Sus palabras no eran un bálsamo, sino una hoja de ruta, una promesa de que había un camino a través de ese infierno. Le estaba ofreciendo no solo consuelo, sino esperanza, la creencia de que la reconstrucción era posible. Él la miró durante un largo rato, el tumulto de sus emociones reflejado en sus ojos. La mujer que tenía arrodillada a su lado, la extraña que había llegado a su casa hacía solo unas semanas, se había convertido en su única confidente, en el faro que lo había guiado a través de la tormenta más oscura de su vida. Se dio cuenta de que, sin su persistencia, sin su coraje para desafiarlo,
el diario de Isabel habría permanecido en la oscuridad para siempre, y él habría vivido y muerto prisionero de una mentira. Le debía no solo la verdad, le debía su futuro, la posibilidad de volver a ser un hombre completo. Lentamente, como si el gesto requiriera un esfuerzo sobrehumano, levantó su mano y la colocó sobre la de ella, que aún descansaba en su hombro. Sus dedos se entrelazaron. No fue un gesto romántico, sino algo mucho más profundo. Un pacto de confianza, un reconocimiento de una deuda que nunca podría pagar con dinero o títulos. Era la conexión de dos almas que habían encontrado en la vulnerabilidad del otro, un espejo de sus propias cicatrices. En la quietud de la biblioteca, rodeados por los fantasmas del pasado, Carlos Santiago y María Victoria sellaron un nuevo comienzo, forjado en el fuego de una verdad devastadora. La noche avanzó, pero ellos permanecieron allí, en silencio, durante un tiempo que pareció eterno. La tormenta emocional de Carlos se fue calmando, dejando en su lugar un agotamiento profundo pero extrañamente pacífico. Por primera vez en 5 años, el silencio de la casa no se sentía opresivo, sino expectante. La verdad, aunque brutal, había limpiado el aire viciado. El juramento se había roto, no por un nuevo amor, sino por la revelación de un engaño monstruoso. Carlos estaba libre, pero su libertad era un vasto y aterrador territorio inexplorado. Y al mirar a la mujer que permanecía a su lado, supo, con una certeza absoluta, que no tendría que recorrerlo solo. A la mañana siguiente, el sol que se filtraba por las ventanas de la biblioteca encontró a Carlos Santiago no como un hombre devastado, sino como uno que acababa de despertar de una fiebre que había durado 5 años. El peso insoportable de la culpa se había evaporado, dejando en su lugar un vacío que rápidamente fue llenado por 2 emociones nuevas y abrumadoras. Una furia helada y calculadora hacia el hombre que le había robado a su esposa, y una pena profunda y purificadora por la verdadera Isabel, la mujer a la que había amado y que había perdido 2 veces, primero ante la muerte y luego ante una mentira cruelmente orquestada. María Victoria lo encontró de pie en el jardín, mirando el ala oeste no con temor, sino con la determinación de un general, que planea reclamar un territorio perdido. Por primera vez no vio al conde viudo, sino a un hombre listo para ir a la guerra por la memoria de su esposa. El primer acto de esta nueva guerra no fue de venganza, sino de reconquista. Sin mediar palabra, Carlos tomó a María Victoria de la mano y con la otra, la de Sofía, y los condujo hacia el ala oeste. Esta vez, no hubo vacilación. Él mismo abrió la pesada puerta de roble, y en un gesto que dejó sin aliento al personal que observaba desde lejos, comenzó a descorrer las gruesas cortinas de terciopelo una por una. La luz del sol andaluz, brillante e implacable, irrumpió en las habitaciones, disolviendo las sombras y revelando el polvo de los años. Se arrodilló frente a su hija y le dijo, con una voz que ya no temblaba: «Esta era la parte favorita de la casa de tu madre porque siempre tenía la mayor cantidad de luz. A partir de hoy, será tu sala de juegos». No estaba simplemente abriendo habitaciones, estaba declarando el fin de la oscuridad en la sombra. Luego, con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito, convocó a Elena a la biblioteca, no la despidió. Su juicio fue mucho más sutil, y para ella, más devastador. Colocó el diario de Isabel sobre el escritorio entre ellos, un testigo silencioso de su complicidad pasiva. La anciana ama de llaves no necesitó leerlo. Su rostro se descompuso, y entre sollozos confesó sus sospechas, su miedo a Ricardo y la cobardía que la había llevado a elegir el silencio. Carlos la escuchó sin interrumpir, y luego pronunció su sentencia. «Usted se quedará, Elena, se quedará, y verá esta casa llenarse de la vida que ayudó a suprimir. Será testigo de la felicidad de Sofía, y servirá a la nueva señora de esta casa. Su penitencia no será el exilio, sino presenciar la alegría que usted creyó que debía permanecer enterrada». Para Elena, fue una condena peor que la horca. La justicia para Ricardo, sin embargo, sería de una naturaleza completamente diferente. Carlos sabía que un escándalo público solo mancharía la memoria de Isabel, y arrastraría a Sofía por el fango de la opinión pública. Su venganza sería privada, quirúrgica y absoluta. Con la ayuda de María Victoria, redactó una breve nota, convocando a su primo a la hacienda,
para discutir un asunto familiar urgente. No había ninguna amenaza en el tono, solo la autoridad fría de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. La trampa estaba preparada. Solo era cuestión de tiempo para que la presa, ignorante de su destino, caminara directamente hacia ella, esperando encontrar al mismo hombre roto y manejable, que había estado explotando durante 5 años. Ricardo llegó al día siguiente, su rostro adornado con una sonrisa de falsa simpatía, listo para ofrecer su consuelo, y quizás pedir un nuevo préstamo. Encontró a Carlos esperándolo en la biblioteca, pero no era el hombre que recordaba. El conde estaba de pie junto a la chimenea, su postura erguida, sus ojos ardiendo con una intensidad gélida. María Victoria estaba sentada en un sillón cercano, su presencia silenciosa era un pilar de fuerza. Sin preámbulos, Carlos levantó el diario de Isabel. ¿Reconoces la caligrafía de tu prima, verdad, Ricardo?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Y entonces, comenzó a leer la última entrada en voz alta. Cada palabra era un martillazo contra la fachada de Ricardo, que se desmoronaba, revelando al hombre patético y aterrorizado que se escondía debajo. El color abandonó su rostro, y el sudor perlaba su frente. Estaba atrapado. Tienes 2 opciones, continuó Carlos cerrando el diario con un golpe seco. La primera es que entregue este diario y tu confesión firmada a las autoridades. Te enfrentarás a un juicio público, a la ruina de tu nombre y con toda seguridad, a la horca. La segunda es que desaparezcas. Tienes 24 horas para abandonar España con nada más que la ropa que llevas puesta. Si alguna vez vuelves a poner un pie en este país, o si intentas contactar a alguien que conocemos, me aseguraré de que pases el resto de tu miserable vida en la prisión más oscura que pueda encontrar. Le deslizó una confesión ya redactada sobre el escritorio. Temblando, Ricardo la firmó. Su exilio fue inmediato y absoluto. Salió de la biblioteca no como un noble, sino como un fantasma expulsado de la tierra de los vivos. Los días que siguieron a la partida de Ricardo fueron un torbellino de transformación. La sombra comenzó a despojarse de su luto. Siguiendo la sugerencia de María Victoria, Carlos ordenó que se retiraran los muebles pesados y oscuros, reemplazándolos por otros más ligeros. Las paredes fueron pintadas en tonos más cálidos, y los retratos de una Isabel melancólica fueron guardados. En su lugar, en el salón principal, Carlos colgó el retrato de su esposa de antes de su matrimonio, la imagen de una joven vibrante con una sonrisa que prometía un futuro brillante. La hacienda, por primera vez en años, comenzó a respirar. Cada cambio, cada ventana abierta, cada rayo de sol, era un acto de desafío contra el pasado, y una afirmación de la vida que se negaba a ser extinguida. Una tarde, Carlos se sentó con Sofía en el jardín, en un banco bajo el olivo centenario. Sabía que le debía a su hija una verdad que pudiera comprender, y que la liberara de las sombras. No le habló del veneno ni del chantaje. Le contó la historia de una madre increíblemente valiente que había luchado contra una enfermedad muy grave, y cómo un hombre malo la había asustado y empeorado su sufrimiento. Pero tu madre fue más fuerte que él, Sofía, le dijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Luchó hasta el final para protegernos, y su último deseo no fue que estuviéramos tristes, sino que viviéramos con toda la alegría que ella no pudo tener. Reemplazó la imagen de una víctima con la de una heroína, dándole a su hija un legado de fortaleza, no de tragedia. La repentina resurrección del conde de Monteblanco y la misteriosa desaparición de su primo no pasaron desapercibidas. El pueblo bullía de rumores. Algunos decían que la institutriz lo había embrujado. Otros que el dolor finalmente lo había vuelto loco. La primera vez que Carlos apareció en el pueblo, caminando con la cabeza en alto, con Sofía riendo a su lado, y María Victoria a su diestra, un silencio atónito cayó sobre la plaza. Las miradas de juicio y curiosidad lo siguieron, pero a él ya no le importaban. Había pasado demasiado tiempo viviendo para los fantasmas y las opiniones de los demás. A partir de ahora, viviría solo para las 2 personas que caminaban a su lado, su presente y su futuro. La presión social, sin embargo, intentó un último asalto.
Una delegación de parientes lejanos, encabezada por una tía de rostro severo, se presentó en la hacienda con el pretexto de preocuparse por su frágil estado. Su desaprobación hacia María Victoria era un veneno que goteaba de cada palabra cortés. Insinuaron que la presencia de una simple empleada en una posición tan íntima era inapropiada y dañina para la reputación de la familia. Carlos los escuchó con una paciencia que sorprendió a todos. Luego, con una autoridad tranquila, les informó que la señorita Victoria era la salvadora de su familia, una amiga honrada, y que las decisiones sobre su hogar y su corazón eran exclusivamente suyas. Los despidió con una firmeza educada que no dejaba lugar a discusión, trazando una línea inquebrantable alrededor de su nueva vida. Con el pasado confrontado y el mundo exterior puesto en su lugar, una nueva normalidad pacífica y sanadora se instaló en la sombra. Carlos, María Victoria y Sofía se convirtieron en el núcleo de un nuevo universo. Cenaban juntos cada noche, no en el sombrío comedor formal, sino en la cocina más cálida, llenando la casa con conversaciones y risas. Carlos redescubrió el placer de ser padre, enseñando a Sofía a montar a caballo, y contándole historias de su propia infancia. Y en los momentos de calma, se encontraba observando a María Victoria, enamorándose no de un recuerdo idealizado, sino de la mujer real, fuerte, inteligente y compasiva, que le había mostrado el camino de regreso a la vida. Era un amor nacido de las cenizas, más fuerte y verdadero que cualquier pasión juvenil. Una tarde mientras el sol se ponía tiñendo de oro los olivares, Carlos se volvió hacia María Victoria. No había preparado un discurso. Simplemente habló desde un corazón que por fin estaba completo. «Llegaste a esta casa para ser una institutriz», dijo, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Pero te convertiste en mucho más. Me enseñaste a respirar de nuevo, a ser un padre. Me devolviste no solo a mi hija, sino a mí mismo. Mi juramento a Isabel se basó en una mentira, pero hoy quiero hacer una nueva promesa, basada en la verdad más profunda que he conocido. María Victoria, ¿me concederías el honor de convertirte en mi esposa y ayudarme a construir un futuro sobre estas ruinas?» La respuesta de María Victoria fue un sí, susurrado, tan lleno de certeza como el amanecer. Su boda no fue un evento para la sociedad, sino una celebración para el alma. Se casaron en una ceremonia íntima en los jardines restaurados de la hacienda, con el doctor Ramos como padrino y una radiante Sofía arrojando pétalos de flores a sus pies. Mientras Carlos deslizaba el anillo en el dedo de María Victoria, supo con absoluta certeza que no estaba traicionando a Isabel. Al contrario, estaba honrando su verdadero legado, el de elegir la vida, el amor y la felicidad por encima de la sombra de la muerte. Estaba cumpliendo el deseo de la mujer valiente del diario, no el del fantasma que lo había atormentado. El pequeño diario de cuero no fue quemado ni destruido, se convirtió en una reliquia, el testimonio sagrado de la verdad que los había liberado. Carlos lo guardó en la caja fuerte de su biblioteca, no como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de la fuerza de Isabel y del poder redentor de la verdad. Era el mapa que los había guiado fuera del laberinto, y su presencia silenciosa aseguraría que nunca más se perdieran en la oscuridad. La gente del pueblo todavía se refería a la propiedad como la sombra, pero para la familia que vivía dentro de sus muros, finalmente se había convertido, simplemente, en un hogar. Años más tarde, un Carlos de cabellos plateados se sentaba en el porche junto a María Victoria, observando a Sofía, ya una joven mujer, jugar con sus hermanos menores en el jardín que una vez estuvo descuidado. La hacienda era ahora un faro de vida, conocido en toda la región por su calidez y hospitalidad. Había cumplido con su deber como conde, pero, lo que era más importante, había encontrado la redención como esposo y como padre. Las cicatrices de su pasado seguían allí, pero ya no eran cadenas. Eran un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar, y que la luz más brillante a menudo se encuentra después de atravesar la noche más oscura. En ese atardecer tranquilo, Carlos comprendió la lección final que la vida le había enseñado. El verdadero honor no residía en la lealtad ciega a una promesa nacida del dolor y el engaño, sino en el coraje de enfrentar la verdad y reconstruirse a partir de sus escombros. El mayor tributo que podía rendirle a la memoria de Isabel
no era vivir perpetuamente en el invierno de su ausencia, sino cultivar un jardín lleno de la vida, el amor y la risa que a ella le habían sido negados tan cruelmente. Al elegir amar de nuevo, no la había borrado, la había inmortalizado de la única manera que importaba, permitiendo que su legado de valentía floreciera en la felicidad de aquellos a quienes había dejado atrás. Si crees que la verdad tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas y que ninguna víctima debe ser olvidada, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos sobre los secretos que se esconden en el corazón humano y las batallas que libramos para encontrar la luz. Gracias por acompañarnos. La hacienda que una vez llevó el nombre de la sombra ya no era un mausoleo de silencio y pena, sino un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano. El legado de esta historia no fue el de un amor trágico, sino el de una verdad que, aunque dolorosa, tuvo el poder de sanar y reconstruir. Lo que Carlos, María Victoria y la pequeña Sofía construyeron sobre las ruinas de aquel engaño, no fue simplemente una nueva familia, sino un santuario de honestidad, donde las cicatrices del pasado no se ocultaban, sino que se mostraban como prueba de las batallas que habían ganado juntos. La casa, que durante 5 años había sido una prisión de recuerdos distorsionados, se convirtió en un hogar donde cada rincón celebraba la vida que había sido salvada de las garras de una mentira. El conde Carlos Santiago no era simplemente un hombre que había superado el luto, era un hombre renacido. La liberación de su culpa no borró su amor por Isabel, sino que lo purificó. Ya no la recordaba a través del filtro de su propio fracaso, sino como la mujer valiente que había luchado en silencio, la heroína de una historia que nadie conocía. Honrarla ya no significaba encerrarse en la oscuridad, sino vivir plenamente en la luz que a ella le habían robado. Veía fragmentos de la verdadera Isabel en la risa de Sofía, en su curiosidad por el mundo, en la fortaleza que sin duda había heredado de su madre. El amor que sentía por María Victoria no era una traición a ese recuerdo, sino su culminación, la prueba de que el corazón, incluso después de romperse, puede aprender a latir de nuevo, más fuerte y más sabiamente. El amor que floreció entre Carlos y María Victoria no tenía la urgencia febril de una primera pasión, sino la profundidad serena de un pacto de reconstrucción. No se enamoraron a pesar de sus pasados rotos, sino a través de ellos. Su vínculo se forjó en la vulnerabilidad compartida en la biblioteca, en la confianza de una mano sobre un hombro tembloroso, en el coraje mutuo para enfrentar a los fantasmas. María Victoria no buscaba reemplazar a Isabel, buscaba sanar al hombre que Isabel había amado y ayudar a criar a la hija que ella había dejado atrás. Carlos a su vez vio en María Victoria no solo a una esposa sino a la arquitecta de su salvación, la mujer que le había devuelto la capacidad de confiar, de sentir, y finalmente de perdonarse a sí mismo. La memoria de Isabel no fue desterrada, al contrario, fue invitada a la mesa, liberada de la tristeza que la había envuelto. Carlos y María Victoria le contaron a Sofía historias de su madre, no como una figura frágil y triste, sino como una mujer que amaba los jardines, que tenía una risa contagiosa, y que leía cuentos de hadas con una voz dulce. El diario se convirtió en un testamento de su fuerza, no de su sufrimiento. Al resignificar el pasado, le dieron a Sofía un legado del que podía sentirse orgullosa. Isabel ya no era una ausencia dolorosa, sino una presencia inspiradora. Un ángel guardián cuya valentía había allanado el camino para la felicidad que ahora todos compartían. El pasado no fue borrado, fue reescrito con la tinta de la verdad. Y en el centro de esta nueva vida estaba Sofía, la brújula que había guiado a todos fuera de la oscuridad. Su inocente pregunta sobre una caja de música había sido la primera piedra que derribó el muro de silencio. Ahora, ya no era una niña solitaria que susurraba a las flores, sino una chiquilla vivaz cuya risa era la verdadera música de la casa. Creció sabiendo que era producto de 2 amores inmensos, el amor valiente de la madre que le dio la vida y el amor sanador de la mujer que, junto a su padre, le enseñó a vivirla plenamente. En sus ojos se reflejaba la victoria final sobre la tragedia, la prueba de que el futuro siempre puede florecer, incluso en la tierra más árida. Con el tiempo, la leyenda del conde viudo se desvaneció en el pueblo, reemplazada por la historia del conde Santiago y su familia. La hacienda La Sombra,
dejó de ser un lugar de cotilleos oscuros para convertirse en un símbolo de esperanza. La gente veía la transformación, no solo en los muros recién pintados y los jardines florecientes, sino en el rostro del propio conde, en la forma en que miraba a su esposa y a su hija. Comprendieron, sin necesidad de conocer los detalles, que allí había ocurrido algo más profundo que un simple nuevo matrimonio. Habían sido testigos de una especie de milagro secular, la resurrección de un hombre y de un hogar que todos habían dado por perdidos para siempre. Helena, la anciana ama de llaves, cumplió su penitencia en silencio. Servir en una casa llena de alegría, ver a Sofía correr por los pasillos que ella había mantenido en penumbra, y obedecer las órdenes de María Victoria, la mujer a la que había despreciado, fue un castigo más efectivo que cualquier exilio. Con los años, su rigidez se fue suavizando, reemplazada por una aceptación melancólica. Un día, Carlos la encontró colocando una rosa blanca fresca, junto al retrato de la joven y sonriente Isabel. No se dijeron nada, pero en ese simple gesto, hubo un reconocimiento tácito, una paz finalmente encontrada. Helena había aprendido que la verdadera lealtad no consiste en preservar el dolor, sino en proteger la felicidad de aquellos a quienes sirves. Los años pasaron, trayendo consigo más vida a la hacienda. 2 hijos más nacieron del amor entre Carlos y María Victoria. Sus risas se mezclaron con las de su hermana mayor, llenando cada rincón de la casa. La sombra se convirtió en un lugar de celebración, de reuniones familiares y de puertas siempre abiertas. Carlos se convirtió en el patriarca que su padre había sido, un hombre respetado no solo por su título sino por su sabiduría y su bondad. A menudo, en las tardes tranquilas, se sentaba con María Victoria en el porche, observando a sus hijos jugar en el mismo jardín donde una vez había caminado como un fantasma, y una profunda gratitud llenaba su corazón. Había encontrado un puerto seguro después de la tormenta más violenta. El legado de su historia se transmitió no a través de palabras, sino de acciones. Enseñaron a sus hijos que la verdad, por dura que sea, es siempre el camino hacia la libertad. Les enseñaron que el amor no es una posesión, sino un regalo que se renueva cada día. Y les enseñaron que el honor no reside en la rigidez de las promesas, sino en la flexibilidad del corazón para sanar, perdonar y volver a empezar. La historia de Isabel no fue un secreto familiar vergonzoso, sino una lección fundamental sobre la valentía y la resiliencia, un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, una sola voz puede encender una luz que guíe a todos de vuelta a casa. María Victoria nunca perdió la serenidad y la fuerza que la habían llevado a la sombra. Se convirtió en una condesa amada y respetada, no por su título sino por su compasión y su inteligencia. Para Carlos, ella siempre fue más que su esposa. Era su ancla, su conciencia, y su compañera, en cada batalla y cada alegría. Su amor era un diálogo silencioso, un entendimiento que no necesitaba palabras. Él le había dado un hogar y una familia, pero ella le había dado algo mucho más valioso, le había devuelto su propia alma. Juntos, demostraron que las segundas oportunidades no son un signo de fracaso, sino el privilegio de aquellos que tienen el coraje de volver a creer. La historia de la familia Santiago se convirtió, con el tiempo, en un susurro de esperanza en la región. Demostró que el amor después del luto no es una sustitución, sino una continuación de la vida. El corazón no tiene una capacidad limitada para amar. Al contrario, cada amor, cada pérdida, lo expande, lo hace más profundo y más capaz de comprender la fragilidad y la belleza de la existencia. Carlos aprendió que el duelo no es un destino, sino una estación. Y que, aunque el invierno pueda parecer eterno, la promesa de la primavera siempre espera pacientemente bajo la nieve, lista para florecer con una fuerza renovada cuando la luz de la verdad finalmente derrite el hielo. En su vejez Carlos a menudo volvía a la biblioteca, no para buscar consuelo en el brandy, sino para sentarse en silencio y reflexionar sobre el viaje de su vida. El diario de Isabel seguía guardado, un recordatorio no de la tragedia, sino de la redención. Miraba por la ventana hacia el jardín vibrante y veía el tapiz de su vida. El dolor, el engaño, la verdad, la sanación y finalmente, el amor inmenso que lo había sostenido todo.
comprendió que la felicidad no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar un significado y un propósito incluso en medio de las ruinas. Aquella tarde, bajo el sol de Andalucía, Carlos comprendió que la verdad, aunque excave las heridas más profundas, es la única que permite cicatrizarlas, y que el juramento más grande no es el que se le hace a un fantasma, sino la promesa de vivir plenamente por aquellos que aún permanecen a tu lado. Su vida era la prueba de que un corazón puede albergar dos grandes amores sin que uno disminuya al otro. El primero lo había preparado para la tormenta, y el segundo le había enseñado a bailar bajo la lluvia, y en esa aceptación encontró la paz definitiva. Así, la hacienda que una vez fue definida por una sombra, encontró su identidad final en la luz. Una luz que no negaba la existencia de la oscuridad, sino que la reconocía, la entendía, y gracias a ella, brillaba con una intensidad aún mayor. El legado del conde Carlos Santiago no fueron sus tierras ni su título, sino una lección simple y eterna, que el acto de amor más valiente no es morir por alguien, sino tener el coraje de vivir de verdad después de haberlo perdido.